Mis manos temblaban mientras sujetaba el teléfono. Y el mensaje de texto parpadeaba como una acusación. Sonia. Soy yo. Laura. Tenemos que hablar. El corazón me latió con fuerza. Como si el pasado hubiera irrumpido en mi vida con un puñetazo invisible. ¿Cómo podía ser? La mujer que me había roto el alma en Nueva York ahora estaba en Zaragoza. Mi ciudad natal. Pretendiendo entrenarme en el equipo de baloncesto femenino. Regresé a Zaragoza hace 3 años. Huyendo de los recuerdos que me atormentaban. Nueva York había sido un sueño efímero, rascacielos que se elevaban como promesas. Calles bulliciosas donde el amor parecía posible para alguien como yo. Una española de 25 años buscando su lugar en el mundo. Había llegado allí con una beca para estudiar arte. Pero en realidad, era una excusa para escapar de la presión familiar en España. Mi familia. Conservadora y arraigada en las tradiciones aragonesas. Nunca entendería mi orientación. Sonia. Enfócate en tu futuro. Decía mi madre. Ignorando que mi futuro incluía amar a una mujer. Allí. En una cafetería de Manhattan. Conocí a Laura. Ella era todo lo que yo no era, audaz. Con un acento español que delataba sus raíces madrileñas. Pero con una vida nómada que la había llevado por el mundo como entrenadora de baloncesto. Tenía 30 años entonces. Cabello negro corto que enmarcaba su rostro angular. Y ojos oscuros que parecían leer mis pensamientos. Eres como una pintura de Goya. Llena de sombras y luz. Me dijo en nuestra primera conversación. Y yo me sonrojé. Sintiendo un calor que no provenía del café. Nuestra relación floreció en secreto. Como un jardín oculto en la gran ciudad. Paseábamos por Central Park. Donde las hojas otoñales crujían bajo nuestros pies. Y ella me contaba historias de sus viajes, partidos en Barcelona. Entrenamientos en México. Pero siempre volvía a España en sus sueños. Yo. Por mi parte. Le confesaba mis miedos, el rechazo de mi familia. La soledad de ser lesbiana en un mundo que aún juzgaba. No estás sola. Sonia. Me susurraba. Y sus besos eran como anclas en mi tormenta interior. Pero el idilio se quebró. Una noche. En nuestro pequeño apartamento en Brooklyn. Laura recibió una llamada. Su rostro palideció. Y colgó sin decir palabra. Es mi ex. Murmuró finalmente. No supe entonces que esa ex era más que un fantasma, era un secreto vivo. Laura había estado casada brevemente con un hombre en España. Un matrimonio arreglado por presión familiar. Pero lo que no me dijo era que había una hija involucrada. Una niña de 5 años que vivía con su abuela en Madrid. No quería complicarte la vida. Argumentó cuando la confronté. Sentí una traición profunda. Como si el suelo se abriera bajo mis pies. Discutimos esa noche hasta el amanecer. Me mentiste. Grité. Lágrimas rodando por mis mejillas. Ella intentó explicarse, fue un error del pasado. Te amo a ti. Pero el daño estaba hecho. La confianza se rompió como un vaso de cristal. Al día siguiente. Empacé mis cosas y tomé el primer vuelo de vuelta a España. Zaragoza me recibió con sus vientos fríos del Ebro. Y yo me refugié en el baloncesto. Un deporte que siempre había amado pero que ahora se convertía en mi salvación. Me uní a un equipo local. El Zaragoza femenino.
donde el sudor y la cancha me ayudaban a olvidar. 3 años después. Aquí estaba yo. De 28. Capitana del equipo. Con una vida reconstruida, un trabajo como diseñadora gráfica. Amigos que me apoyaban. Y una familia que, aunque distante en temas personales, me quería a su manera. Pero el mensaje de Laura lo cambiaba todo. ¿Entrenadora? ¿Aquí? Pensé. El pulso acelerado. El club había anunciado una nueva coach. Pero no mencionaron su nombre completo. Laura Mendoza. La misma que me había destrozado. La primera práctica fue un torbellino. Entré al pabellón con el corazón en la garganta. Allí estaba ella. En la cancha. Dirigiendo calentamientos. Su silueta atlética no había cambiado, seguía siendo esa mujer imponente que me había cautivado. Nuestros ojos se encontraron. Y el tiempo se detuvo. Sonia, dijo con voz ronca, extendiendo la mano. Yo la ignoré, fingiendo concentración en mi tiro libre. Pero una tormenta rugía, rabia, nostalgia. Un amor que nunca había muerto del todo. Durante las semanas siguientes, la tensión creció. Laura era estricta, profesional. Pero sus miradas lingüísticas decían más. Me empujaba al límite en los entrenamientos. Como si quisiera probar mi resiliencia. Más rápido. Sonia. No te rindas. Gritaba. Y yo respondía con furia. Encestando con precisión quirúrgica. Mis compañeras notaban la electricidad en el aire. Parece que hay historia entre vosotras. Comentó Ana. Mi mejor amiga en el equipo. Una aragonesa de pura cepa con humor seco. Una noche. Después de un partido perdido. Laura me acorraló en el vestuario. Tenemos que hablar. Insistió. Yo. Exhausta y vulnerable. Cedí. Fuiste mi primer amor verdadero. Confesé. La voz quebrada. Pero me traicionaste con tus secretos. Ella bajó la mirada, no fue traición. Era miedo. Mi hija. No quería que supieras lo complicada que era mi vida. Ahí estaba el nudo, su hija. Ahora de 8 años. Vivía con ella en Zaragoza. Laura había regresado por ella. Aceptando el puesto para estar cerca. El conflicto se profundizaba. ¿Podía perdonarla? Mi familia. Al enterarse vagamente de mi amiga del pasado. Presionaba, Sonia. Enfócate en encontrar un buen hombre. La homofobia sutil de la sociedad aragonesa me asfixiaba. Y Laura. Con su propia carga, su ex marido amenazaba con la custodia si salía del armario públicamente. La revelación de Laura me dejó en un limbo emocional. Caminábamos por las calles de Zaragoza esa noche. Bajo las luces de la Plaza del Pilar. Donde la basílica se erguía como un testigo silencioso de nuestros dramas. El viento del Ebro traía un frío que calaba los huesos. Pero el calor de su presencia me confundía. Mi hija se llama Elena. Dijo Laura. Su voz temblando. Es lo más importante en mi vida. Por ella. Me casé con Javier. Pero fue un error. Nunca lo amé. Escucharla hablar de su pasado era como abrir una herida vieja.
Javier. Su ex. Era un hombre tradicional. Un empresario madrileño que esperaba una esposa sumisa. Laura. Joven y presionada por su familia católica. Cedió. Pero el matrimonio duró poco, el divorcio fue escandaloso. Y Elena quedó en medio. Cuando te conocí en Nueva York, pensé que podía empezar de nuevo. Admitió. Pero no fui honesta. Te perdí por cobardía. Yo. Sentada en un banco frente al río. Sentía una mezcla de ira y empatía. Cobardía que me destrozó. Repliqué. Regresé a España rota. Laura. Me costó años reconstruirme. Ella tomó mi mano. Un gesto prohibido en público. Pero en la oscuridad. Me permití el contacto. Lo sé. Y lo lamento cada día. Ese momento fue un punto de inflexión, el amor resurgía. Pero con espinas. En los días siguientes, nuestra relación se complicó. En la cancha. Éramos profesionales, fuera. Robábamos momentos. Un café en la Tubo. La zona de tapas zaragozana. Donde el bullicio de la gente nos cubría. Háblame de Elena. Pedí un día. Laura sonrió por primera vez, es curiosa. Como tú. Ama dibujar. Y sueña con ser artista. Mi corazón se ablandó, imaginaba a esa niña. Inocente en medio de adultos complicados. Pero los secretos no tardaron en emerger. Javier apareció en Zaragoza. Exigiendo ver a Elena. Laura me lo contó en pánico, quiere la custodia completa. Dice que mi estilo de vida es inestable. El eufemismo para su orientación sexual me enfureció. En España, aunque progresista, el machismo persistía. Especialmente en círculos conservadores. Lucha por ella. Le dije. Pero Laura dudaba, si salgo del armario. Podría perderla. Mi propia familia añadía leña al fuego. Mi madre. Pilar. Una mujer devota que asistía a misa en la SEO cada domingo. Notó mi distracción. Hija. ¿Qué te pasa? Pareces ausente. En una cena familiar en nuestra casa en el casco antiguo. Exploté, mamá. Soy lesbiana. Siempre lo he sido. El silencio fue ensordecedor. Mi padre. Un jubilado tranquilo. Bajó la cabeza. Mi hermano mayor. Carlos. Intervino, Sonia. Esto es una fase. Piensa en la familia. La rechazo fue sutil pero doloroso. Como un cuchillo envuelto en algodón. Laura y yo nos apoyábamos mutuamente. En una noche de tormenta. Nos refugiamos en su apartamento cerca de la universidad. Hablamos hasta el alba, de nuestros miedos. De la sociedad española que evolucionaba pero aún juzgaba. En Zaragoza. La gente chismosea. Dije. Imagina si se enteran de nosotras. Ella me abrazó, juntas somos más fuertes. Ese abrazo era puro. Sin lujuria. Solo consuelo profundo. El conflicto escaló cuando Javier descubrió nuestra conexión. Envió mensajes amenazantes a Laura, si sigues con esa mujer. Usaré esto en corte. Laura. Aterrorizada.
Me pidió espacio. No puedo arriesgar a Elena. Sentí una traición renovada, otra vez priorizaba el secreto sobre nosotras. Lucha. Laura. No me dejes de nuevo. Supliqué. Pero ella se alejó. Cancelando prácticas. Evitando mis llamadas. En el equipo. La tensión afectaba a todas. Ana me confrontó, Sonia. Estás distraída. Es por la coach. Confesé parte de la verdad. Y su apoyo fue un bálsamo, eres valiente. Zaragoza no es Nueva York. Pero cambia. Inspirada. Decidí actuar. Busqué un abogado para Laura. Uno especializado en derechos LGTB en Aragón. Una tarde. En la cancha vacía. La confronté. No puedes huir eternamente. Laura. Con lágrimas. Admitió, tengo miedo de perderlo todo. Ahí. En ese momento vulnerable. Compartimos un beso casto. Lleno de promesas. Pero el destino intervino, Javier irrumpió. Furioso. Esto es inaceptable. Gritó. La escena fue caótica, acusaciones volaron. Y yo defendí a Laura con pasión. Ella ama a su hija más que nada. Déjenos en paz. El escándalo se extendió. Rumores en el club. Miradas en la calle. Mi familia se enteró por chismes, Sonia. ¿Es verdad lo de la entrenadora? La cena familiar fue un campo de minas. Mi madre lloró, piensa en tu alma. Pero mi padre. Sorprendentemente. Habló, hija. Te quiero tal como eres. Un atisbo de esperanza en la oscuridad. Laura. Presionada. Tomó una decisión difícil, enfrentaría a Javier en corte. Por Elena. Y por nosotras. Dijo. Yo la apoyé. Pero el miedo nos consumía. ¿Ganaríamos? ¿Perderíamos todo? La audiencia en el juzgado de Zaragoza fue un torbellino de emociones. El edificio. Con su arquitectura neoclásica. Parecía un coliseo donde se jugaban vidas. Laura. Vestida con sobriedad. Temblaba a mi lado en la sala de espera. Elena. La niña de ojos curiosos como los de su madre. Estaba con la abuela. Ajena al drama. Todo saldrá bien. Le susurré a Laura. Pero mi voz traicionaba la duda. Javier. Impecable en su traje. Argumentó con frialdad, Laura es inestable. Su relación con otra mujer pone en riesgo a nuestra hija. El juez. Un hombre mayor con acento aragonés. Escuchaba impasible. Nuestro abogado contraatacó, señoría. La orientación sexual no define la capacidad parental. Laura es una madre dedicada. Testigos hablaron, compañeras del equipo alabaron su profesionalismo, yo declaré sobre su amor por Elena. Pero el golpe vino cuando Javier reveló correos antiguos, pruebas de que Laura había ocultado su orientación durante el matrimonio. Fraude. Lo llamó. Laura se derrumbó en el estrado, lo hice por presión familiar. Pero amo a mi hija. El juez aplazó la decisión. Dejándonos en suspense. Esa noche. En mi apartamento en el centro. Laura lloró en mis brazos. Si la pierdo. Me muero.
Yo, con el corazón partido. Juré, no lo permitiremos. El estrés afectó nuestra relación. Discusiones surgían, ¿por qué no me dijiste todo desde el principio? Le reprochaba. Ella respondía, tenía miedo de perderte. La desconfianza. Como una sombra. Se cernía. En la cancha. El equipo sufría, perdimos partidos clave. Y las jugadoras murmuraban. Ana me apoyó, Sonia. Eres nuestra capitana. Lidera con el corazón. Un secreto más emergió, Laura había recibido una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de Javier. Podríamos mudarnos juntas con Elena. Propuso. Pero yo dudaba, abandonar Zaragoza. ¿Mi hogar? Mi familia. Aunque dividida. Era mi ancla. Es una decisión enorme. Dije. Ella insistió por un futuro libre. Mi madre. En un gesto inesperado. Me visitó. Hija. He rezado mucho. Con lágrimas. Admitió, no entiendo. Pero te quiero. Un puente se tendía. Frágil pero real. Inspirada. Confronté a Javier en privado. Deja de usar a Elena como arma. Le dije. Él. Sorprendido. Confesó, aún amo a Laura. A mi manera. Su vulnerabilidad me humanizó, no era un villano. Solo un hombre herido. El clímax llegó con la decisión del juez, custodia compartida. Con Laura como principal. La orientación no es factor. Dictó. Alegría estalló. Pero Javier apelaría. Laura. Eufórica. Me besó en el pasillo, gracias por creer en mí. Pero la victoria era pírrica, la batalla continuaba. En Zaragoza. La noticia se esparció. Amigos celebraron, conservadores criticaron. Mi hermano Carlos se distanció, esto avergüenza a la familia. El dolor era agudo. Pero el amor por Laura me fortalecía. Una noche. En la fiesta de San Jorge. Patrón de Aragón. Caminamos por las calles adornadas con dragones y rosas. Somos como esas leyendas, luchando contra monstruos. Dije. Laura sonrió, y ganando. Pero un mensaje de Javier lo arruinó, no renunciaré. La tensión regresó. Decidí tomar las riendas, organicé una reunión familiar con Laura y Elena. En nuestra casa. Con olor a paella aragonesa. Presenté, esta es mi pareja. Mi madre. Tensa. Interactuó con Elena, qué niña tan linda. Poco a poco. El hielo se derritió. Mi padre jugó con la pequeña. ¿Y Carlos? Aunque reticente. No objetó. Laura y yo profundizábamos nuestra conexión. Hablábamos de sueños, un hogar juntas. Viajes por España. Pero el miedo persistía, ¿y si Javier ganaba la apelación? La incertidumbre nos unía y dividía. La apelación de Javier fue un nuevo infierno. En Madrid. Donde se trasladó el caso. El ambiente era hostil. Abogados agresivos cuestionaron nuestra relación, ¿es estable para una niña? Laura defendió, el amor es amor. Señoría. Yo testifiqué, Laura es la persona más leal que conozco. Elena.
En una entrevista privada. Dijo, quiero estar con mamá y su amiga Sonia. El veredicto favoreció a Laura, custodia plena. Con visitas para Javier. Lágrimas de alivio fluyeron. Lo logramos. Susurró Laura. Pero Javier. Derrotado. Juró venganza, esto no acaba. Su amargura nos perseguía. De vuelta en Zaragoza. Celebramos en privado. Elena. Integrada en nuestra vida. Dibujaba con mi tía Sonia. ¿Me enseñas a pintar? Su inocencia curaba heridas. Mi familia evolucionaba, mi madre cocinaba para nosotras. Aunque con reservas. Dios nos guía. Decía. Pero un giro inesperado, Laura recibió una carta anónima. Sé tu secreto. Aléjate o lo revelo. ¿Chantaje? Investigamos, provenía de un excompañero de Javier. El miedo regresó. No podemos vivir así. Dije. Laura. Decidida, enfrentémoslo juntas. En la cancha. Un partido decisivo contra un equipo madrileño simbolizaba nuestra lucha. Ganamos. Con Laura gritando estrategias y yo encestando el tiro ganador. El público aplaudió. Ignorante de nuestro drama personal. Una confrontación final con Javier, en un café neutral. Admitió, me equivoqué. Quiero lo mejor para Elena. Un perdón tentativ surgió. Trus. Dijo. La paz. Frágil. Se instalaba. Nuestra relación florecía, paseos por el Parque Grande. Donde el sol aragonés calentaba nuestros corazones. Eres mi redención. Me dijo Laura. Yo respondí, ¿y tú? Mi fuerza. Sin embargo, un secreto mío emergió, en Nueva York. Tras la ruptura. Había tenido una breve relación con otra mujer. Por despecho. Fue un error. Confesé. Laura. Herida, ¿por qué no me dijiste? La comprensión vino, todos tenemos pasados. El clímax final llegó en una tormenta literal, lluvias torrenciales en Zaragoza. El Ebro desbordándose como nuestras emociones. Javier. En un acto desesperado. Intentó secuestrar a Elena de la escuela. La policía intervino, él fue arrestado. Lo siento. Balbuceó en corte. El juez revocó sus derechos de visita temporalmente. Laura. Devastada pero aliviada, Elena está a salvo. En esa crisis. Nuestra unión se solidificó. No más secretos. Juramos. Mi familia. Horrorizada por Javier. Nos apoyó plenamente. Mi madre, protegeré a esa niña como propia. Carlos se disculpó, fui un idiota. Con el tiempo. Zaragoza se convirtió en nuestro santuario. El equipo ganó el campeonato regional. Símbolo de resiliencia. Laura y yo. Con Elena. Formamos una familia no tradicional. Pero llena de amor. Paseos por la Aljafería. Donde historia y presente se fundían. El final fue personal, en la Plaza del Pilar. Bajo estrellas. Laura me propuso, cásate conmigo. Sí. Respondí. Lágrimas de alegría. La boda.
sencilla en una capilla aragonesa. Fue un acto de coraje. Amigos. Familia. Incluso Javier desde lejos. Enviaron bendiciones. Años después. Miro atrás, el amor perdido en Nueva York resurgió en Zaragoza como una flor en desierto. Aprendimos que el perdón cura. Que los secretos destruyen. Y que el amor verdadero vence prejuicios. Elena creció feliz. Sabiendo que el amor no tiene barreras. En España. Con su mezcla de tradición y progreso. Encontramos nuestro lugar. Mi vida. Marcada por decisiones difíciles. Se enriqueció con empatía. PHNN por las traiciones dio paso a comprensión, el drama. A paz humana.